¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy viernes 20 de mayo y vamos a empezar con la edición matinal de Congreso Televisión. Soy Susana Espinosa. Vamos primero con los titulares. Pleno del Congreso debatió Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. En esta edición conozca la decisión de la representación nacional. Ministro de Salud informó sobre incidencia de tuberculosis en el país. Congresista Luz Salgado destacó importancia de ley de prevención y control de esta enfermedad. El 36% de proyectos de agua potable se encuentran paralizados. Ministro de Vivienda informó que parte del problema es el saneamiento de terrenos. Ministro de Agricultura informó que 38.000 hectáreas de cultivos se perdieron por el fenómeno El Niño. Viceministros de otros sectores también expusieron sus presupuestos para prevención. Lanzan tercer Festival del Arroz en el distrito de Coca Chacra, en Arequipa. El principal objetivo es dar a conocer las técnicas ancestrales de cultivo. Iniciamos entonces las informaciones. Vamos a ir inmediatamente con nuestro compañero Carlos Castro, que está en el hemiciclo, para que nos cuente, nos dé un resumen, mejor dicho, completo de la sesión plenaria del día de ayer. Adelante. Gracias, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Congreso Televisión? Informarles que la representación nacional aprobó en su última sesión vespertina 8 importantes proyectos. Uno de ellos, el vinculado a este proyecto de ley 422, 539 y 561, autógrafa observada por el presidente de la República, en cuanto a reactivar esta comisión ejecutiva para que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por la ley de 27.452 y 27.586, encargada de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y de las entidades del sector público y gobiernos locales. Otro punto que fue visto por la representación nacional y pasó a cuarto intermedio fue el vinculado a los proyectos de ley de institutos y escuelas de educación superior y la carrera pública de docentes. También una buena noticia para el agro, ya que se aprobó el proyecto de ley 4.994 y 5.075, por el que se propone establecer el plazo de vigencia del programa de compensaciones para la competitividad, con el objeto de beneficiar a los pequeños agricultores de todo el país que desarrollan sus actividades en unidades productivas. Otro proyecto también aprobado que vino de la Comisión de Cultura es el referido a declarar de interés nacional y necesidad pública la puesta en valor del santuario del Señor de Muruguay, ubicado en el distrito de Acobamba, provincia de Tarma, departamento de Junín. También se aprobó un proyecto importante de la Comisión de Economía, por el que se propone promover la donación de alimentos y facilitar el transporte de las donaciones en situaciones de desastres naturales. Bastaron 62 votos a favor, 1 en contra y 31 abstenciones para que sea aprobado este importante proyecto. También se aprobó el proyecto de la Comisión de Defensa Nacional en cuanto a la autógrafa observada por el presidente de la República para que se cree el servicio de mantenimiento del Perú SEMAN, un importante proyecto que contó con la aprobación de 79 votos a favor, 0 en contra y tan solo 4 abstenciones. Es lo que te puedo informar contigo, Susana, en estudios. Muchas gracias por el informe, Carlos. Bien, vamos a otras noticias y tras la frustrada elección del defensor del pueblo, los parlamentarios consideraron que se debe insistir en cumplir con ese encargo que le compete al actual Congreso de la República. El reflejo de ayer ha sido, de una posición bastante clara, ha sido mitad y mitad en los dos casos. La diferencia ha sido, creo que, de 10 votos. 60 y tantos en el primero y 50 y tantos en el segundo, en los dos candidatos. Hay que volverse a juntar y convocar nuevamente para votar por ellos no de nuevo, o de repente buscar un tercero que pueda romper, y los tres que hablan. En lo personal, yo volvería a presentar a los dos de nuevo. Es una cuestión de voluntad, de actitud política, de actitud de hacerlo. Yo quisiera que fuera así, con la mayor, inclusive el buscar el reemplazo del tribunal. Aún queda tiempo, aún hay la oportunidad de hacerlo. Las dos candidaturas, las votaciones han sido reconsideradas y en consecuencia el presidente seguramente en la próxima sesión plenaria podrá volver a poner a votación.
es una obligación de este Congreso, es un tema pendiente de este Congreso, de este quinquenio, de este periodo, y deberíamos cumplirlo. Haríamos mal en dejar al siguiente Parlamento una obligación que no le corresponde. Ahora se nos pretende responsabilizar de algo que no es cierto. Los fujimoristas hemos votado en su mayor parte y solamente con una inasistencia por el señor Vega. Habría que ver entonces la falta de los otros congresistas y el hecho de que en todo caso dijeron que iban a votar por uno y luego votaron por el otro. Tiene que salir una persona de consenso, una persona en la que todos estemos confiados en que va a ejercer esta función que es tan importante. Nosotros creamos esa institución y creo que es muy valiosa, ha servido para una serie de advertencia para la resolución de conflictos. Creo que lo que se debió hacer es priorizar a un candidato y no a dos, porque eso dividió, dispersó la votación de los 111 o 112 representantes que estábamos ayer en el hemiciclo. Si hubiese habido uno en lead al final, probablemente se hubiera aprobado y hubiéramos llegado a los 87 votos, que son los 2/3 mínimos que se necesita según la Constitución Política del Estado. Poder en las últimas semanas, en las últimas sesiones de legislatura, poder aprobar algún candidato a un tercero en discordia, probablemente, y poder elegir al defensor del pueblo. Más temprano se debatió la ley de institutos y escuelas de educación superior. Reveló que en el país existen 522 institutos superiores y 769 centros educativos productivos públicos que reúnen a 123.000 alumnos. El gran problema es que la oferta no va de la mano con la demanda del mercado. El Perú necesita cubrir una demanda de 862.000 técnicos para enfrentar un camino hacia el futuro, dijo el presidente de la Comisión de Educación, Víctor Crisólogo, al sustentar ante el Pleno el proyecto de ley de institutos y escuelas de educación superior. Y define los institutos de educación superior y las escuelas de educación superior, considerando en estas últimas las tecnologías y pedagógicas. El artículo 6 establece que las escuelas de educación superior otorgan grado de maestro y doctor, y que equivalentes a los otorgados por las universidades. Dicha iniciativa plantea una reforma con nuevos estándares y criterios que regulen la creación, gestión, supervisión y fiscalización de los institutos y escuelas de educación superior, públicas y privadas, que son parte del sistema nacional. También incluye crear la carrera pública de los docentes. En tal sentido, se generaron distintas opiniones entre los congresistas. Los institutos superiores producen ingresos propios a través de sus actividades productivas. En las universidades, estas se quedan en la universidad. Acá no, ¿qué está pasando ahora? Las actividades productivas, los resultados de ellas, en los institutos superiores, van a las famosas UGELES, a la Dirección Regional de Educación, y les dan un destino diferente al que deberían tener, el de ser reinvertidos en la mejora, no solamente de la calidad de la educación en los institutos, sino también en el equipamiento. Al sustentar un dictamen en minoría, el congresista Johnny Lescano solicitó plena autonomía económica, administrativa y académica para los institutos públicos, tal como la tienen los privados, y que se elimine aquellos que tienen como objetivo lucrar con la educación, ya que esta es un derecho y no una mercancía. En tal sentido, el expresidente de la Comisión de Educación precisó algunos aspectos relacionados al desarrollo y el nivel de aprendizaje en dicho sector. No puede haber, señor, en nuestro país fines de lucro en la educación superior ni en la educación básica regular. Eso está contra la historia, está contra la corriente educativa que se está dando en muchos lugares del mundo. La educación no es una mercancía. La educación, señor, es un derecho de los ciudadanos, de los niños y de los jóvenes. Lescano también propuso que el dictado de clases a la semana sea de 40 horas pedagógicas y no cronológicas. Dijo que en el caso de los docentes contratados deben percibir una asignación por trabajo en el ámbito rural o de frontera, aguinaldos y asignación por servicios de institutos y escuelas públicas bilingües.
Previamente, la representación nacional aprobó un dictamen de la Comisión de Cultura que declara de interés nacional y necesidad pública la investigación, protección, puesta en valor y difusión de la zona arqueológica monumental de Chanquillo y de los sitios arqueológicos prehispánicos adyacentes de Manchán, Sechín y Las Aldas, ubicados en la provincia de Casma, en Ancash. Bien, la proporcionalidad de las penas y la falta de especialización y conocimiento son los aspectos que han generado mayor dificultad y discrepancia para la elaboración y debate del nuevo Código Penal. Así lo señalaron congresistas como Juan Carlos Seguren y Omar Chejade. El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Seguren, consideró que las dificultades de conocimiento especializado en materia penal, así como la rápida rotación de autoridades del sector justicia y del Colegio de Abogados, entre otros aspectos, influyeron en el proceso de elaboración y discusión del nuevo Código Penal. El Congreso prácticamente no ha dado nunca un código, ni penal, ni civil, ni procesal. Normalmente estos han salido por el Poder Ejecutivo vía delegación de facultades. El Congreso somos 130 parlamentarios, de los cuales 28 son abogados. Entonces la mayoría no tiene pues un conocimiento pleno. Incluso dentro de los 28 abogados, pocos tienen la especialidad de penalistas. Al respecto, su colega Omar Chejade sostuvo que algunos artículos no tienen proporcionalidad en las penas. Hay penas que no tienen proporción con referencia a determinados bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, algunos delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, como por ejemplo el delito de lesiones graves o leves, se castiga con menor, digamos, sanción que delitos contra la fe pública. Se sanciona la falsificación de documentos con mayor benignidad que los delitos contra la vida y el cuerpo y la salud. Por último, señaló que el maltrato animal o la eliminación de los mismos se pretende sancionar con una pena mayor a la del aborto, el homicidio simple o el homicidio por emoción violenta. 8:16 de la mañana y vamos a nuestra primera pausa, pero regresamos para contarle sobre la paralización del 36% de proyectos de agua potable. Recuerde que puede acceder a mayor información a través de nuestra página web congreso.gov.pe o en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook, así como nuestro canal de YouTube. Ya volvemos. Continuamos aquí con la edición matinal de Congreso Televisión. Alarmantes fueron los datos estadísticos brindados por el titular del pliego de salud, Aníbal Velázquez, quien señaló a la región Callao como la que posee la mayor tasa de incidencia de tuberculosis, seguida de Madre de Dios, Lima, Ucayali, Loreto, entre otros. Veamos. Fue durante su informe sobre el avance en prevención y control de la tuberculosis en el Perú durante el periodo 2011-2015. El ministro de Salud, Aníbal Velázquez, informó a los integrantes de la Comisión de Salud del Parlamento, que preside el legislador Aldo Bardales, que es la región Callao la que lidera la tasa de incidencia de tuberculosis en todas sus formas. Las tasas de incidencia ya por regiones, donde podemos ver que el Callao en este momento se constituye en la región que tiene más casos de tuberculosis, el Callao. Y luego sigue Madre de Dios, luego está Lima, Ucayali, Loreto, Tacna. Entonces, en este momento, para nosotros es muy importante este dato de focalización. En ese sentido, la legisladora Luisa María Cucuriza solicitó se realicen las coordinaciones respectivas con el gobierno regional del Callao para emprender campañas que permitan prevenir la propagación de esta enfermedad. He escuchado que el Callao es el primer sitio del Perú contaminado con TBC. ¿Por qué no se hace, ministro, un ingreso de ustedes a lo que son los barracones? A Sarita Colonia,
a la Rugia, a la Siberia, sitios que he visitado mucho y que yo creo que el 80% de las personas que están ahí están infectadas de tuberculosis, porque la desnutrición es bárbara en ese aspecto. Coordinar con el gobierno regional, con la municipalidad y poder hacer una campaña de detección de tuberculosis, y yo estoy segura que ahí va a encontrar muchísima gente con tuberculosis resistente. Por su parte, la congresista Luz Salgado destacó la importancia de esta ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú, que hoy goza de reglamentación y que ha sido felicitada en el último congreso desarrollado en Brasilia, donde junto a Brasil y Uruguay se busca formar el Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis en las Américas. Porque podemos hacer esfuerzos conjuntos, como ya lo hemos puesto en nuestro documento de compromiso en Brasilia, para que todos los países de la región, conjuntamente con OPS, con OMS, podamos decirle a la comunidad internacional que se tienen que hacer esfuerzos y gastar recursos en investigación, en una investigación que nos permita tener medicinas de última generación que no sean tan traumáticas para los pacientes, para poder tener acceso a diferentes mecanismos de detención de la enfermedad. Finalmente, el presidente de la comisión, Aldo Bardales, presentó el informe final de la investigación de las presuntas irregularidades en la construcción y equipamiento de hospitales del Seguro Social de Salud, ESalud y Ministerio de Salud, MINSA, durante el periodo constitucional 2006-2011. Y el ministro de Vivienda, Francisco Dumler-Cuya, se presentó ante la comisión de su sector y expresó su preocupación sobre el resultado de la revisión de los proyectos paralizados en la última década en el país. Afirmó que parte del problema es el saneamiento de terrenos. El ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Francisco Dumler-Cuya, informó a la Comisión de Vivienda del Congreso de la República que el 36% de los proyectos de agua potable en el Perú se encuentran paralizados, muchos de ellos por problemas de terrenos no saneados. Debilidades principales. La primera es que la infraestructura sanitaria fue construida sobre terrenos no saneados. Hemos hecho una revisión además de los proyectos paralizados en la última década en el país y la cifra parece sorprendente. 36% de los proyectos están paralizados por problemas de terrenos no saneados. Es increíble la cifra, además cómo se pudieron finalmente entregar esos proyectos. Esa es la cifra global, ¿no? Obviamente porque no se estableció en ese contrato original el mecanismo de retribución, el concesionario no ejecuta obras de mejoramiento. Hoy en día sería imposible pasar una concesión sin tener ese recaudo como una garantía de la contraprestación del servicio. Además, también dio a conocer los avances de las obras de agua potable, como el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira en Tumbes, el de la ciudad de Nuevo Belén y la nueva obra de la ciudad de Olmos en Lambayeque. El titular de Vivienda también explicó cuáles fueron los motivos por el cual se procedió a hacer una revisión de los proyectos paralizados en la última década. O sea, no es que el privado o las concesiones no funcionen en el país. Creo que lo que demuestra esta lección de Atusa es que lo que tenemos que aprender es hacer mejores contratos, exactamente definir qué hace el privado y cuál es la contrapartida nuestra. Pero si eso no está escrito en un contrato, no se entiende claramente, siempre el concesionario va a decir no está en mi contrato y la otra parte va a decir bueno, y si no lo pones, pongo tus proyectos y se contradicen. Tener muchos jefes también es el otro gran tema. Y en esta renegociación tenga la certeza que los distritos aledaños que no están integrados van a ser integrados en la concesión. Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda, congresista Manuel Merino de Lama, se mostró preocupado por los 34 proyectos de obras y saneamiento ejecutados que no han sido transferidos al concesionario, según lo anunciado por el ministro de Vivienda. Y por último, en el tema de obras identificadas, 25 obras que han sido culminadas, 3 obras que son ejecutadas menos del 50%, que en el convenio de delegación de funciones, digamos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la participación de las municipalidades
que identificó estas 34 horas de saneamiento que no habían sido transferidas al concesionario. ¿Estarían recogidas por el próximo concesionario? ¿En qué condición quedarían? Yo creo que eso también sería importante poder escucharlo. Por otro lado, los congresistas Julia Tevez y Ramón Covachigawa demandaron mayor presupuesto para las obras de infraestructura para sus regiones, mientras que el legislador José Urquizo pidió se atiendan los alcances de 3 provincias de Ayacucho, quienes piden financiamiento para obras en su jurisdicción. Finalmente, el parlamentario Rivas Teixeira agradeció al gobierno por los avances en el proyecto de la nueva ciudad de Olmos y pidió que se continúe con su construcción. La comisión encargada de la fiscalización de las acciones de prevención del fenómeno del Niño recibió al ministro de Agricultura, quien señaló que 36.000 hectáreas de cultivo se perdieron por el evento climático. Viceministros de otros sectores también expusieron sus presupuestos para este tema. El ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, señaló que su sector invirtió más de 544 millones de soles en 14 departamentos para el trabajo de prevención y mitigación del fenómeno El Niño. Sin embargo, informó que a consecuencia de este fenómeno natural se perdieron 38.000 hectáreas de cultivos. Así lo dio a conocer en la sesión de la comisión encargada de la supervisión, seguimiento y control de las acciones de prevención y mitigación del fenómeno de El Niño que preside el congresista Virgilio Acuña. Dice, ¿qué escenario enfrentamos? Bueno, enfrentábamos un escenario de niño fuerte, enfrentábamos un niño de lluvias de alta intensidad, ¿no es cierto? Y por otro lado también teníamos el tema de la sequía en la parte sur. Lo que ha cambiado, la diferencia entre este niño y los otros, porque ya tenemos que ir más o menos, generando información estadística. Y bueno, los científicos acá me podrán corregir, pero me han dicho siempre que todos los niños son diferentes, nunca se parecen uno al otro. Este también tuvo una peculiaridad. ¿Cuál fue? Que tuvo lluvias muy intensas. Sepan ustedes que han habido días en que ha llovido incluso más que en los años 98 en el día, pero en periodos más cortos. Entonces, asimismo, precisó que a través de la Autoridad Nacional del Agua se identificaron 500 zonas vulnerables en el país, priorizando las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad. Además, señaló que se ha recomendado a los gobiernos regionales y locales que no permitan el asentamiento humano en zonas sensibles. Entonces, no se actuó en ningún momento de libre albedrío. Siempre nos hemos reforzado sobre modelos científicos. La elección de los lugares donde se iba a hacer los trabajos se hicieron sobre la base de criterios técnicos y no políticos. Sí hubo participación de los beneficiarios, es verdad. Sí hubo participación de gobiernos locales, es verdad, pero sobre una base de decisión que eran justamente este tipo de modelos que nos permitían determinar dónde había que trabajar. Por su parte, el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Juan Pablo Silva, afirmó que su cartera ejecutó 400 millones de soles que fueron destinados en obras de infraestructura de 32.000 escuelas a nivel nacional. Nosotros estamos estableciendo 3 objetivos estratégicos principales. Uno primero es resguardar la seguridad e integridad de la comunidad educativa, tanto de alumnos como de profesores. En segundo lugar, la coordinación con los gobiernos subnacionales para poder mantener la continuidad del servicio educativo, que es un tema central para no perder el año escolar. Y, por supuesto, preservar la infraestructura física y equipamiento inmobiliario. Siguiente, por favor. Esto se desagrega en 5 líneas de intervenciones. Uno es la recalendarización del año escolar 2015-2016. Voy a pasar después muy brevemente a explicar algunos de los resultados. Comunidad educativa preparada para la emergencia, locales escolares seguros, distribución oportuna del material y comunicación. El viceministro de Transportes, Henry Zaira, informó que su sector adquirió maquinaria pesada por 265 millones de soles y realizó trabajos de descolmatación del cauce de los ríos por 350 millones. El Ministerio de Transportes estableció algunos sucesos que podrían ocurrir básicamente en la infraestructura vial referida a derrumbes, deslizamientos, crecidas de río y caída de puentes. A través de ese concepto es que establecimos las estrategias de trabajo. La primera era adquisición de puentes modulares, tanto por provías nacional y provías descentralizado, de tal forma que
podíamos garantizar transitabilidad de forma inmediata si es que había alguna caída de estos puentes por crecida de los ríos. Y así lo hemos hecho. Durante la sesión informativa de esta comisión especial se presentaron también los viceministros de Vivienda, Salud, Defensa e Interior, quienes detallaron los presupuestos destinados para la prevención y mitigación del fenómeno climatológico. 8:31 de la mañana y vamos a una nueva pausa, pero no se mueva porque regresamos con el congresista Pedro Espadaro, quien nos contará de todos los atractivos turísticos que hay en la región Callao. Vamos rápidamente a los pasos perdidos porque justamente ha llegado el titular del Legislativo. Adelante. Sin embargo, esta vez las bancadas tendrían que ser muy explícitas en señalar con nombre y apellido por qué candidatura podríamos inclinarnos a fin de no maltratar a ningún otro candidato. Pero ya no ha sido un maltrato esto de lanzarlos a la votación, porque se ve que no había un consenso para elegir a ninguno de los dos. Es lamentable que, a pesar de que varias bancadas señalaban que al final iban a optar por apoyar a cualquiera de los dos, aquel que tuviera mayor consenso, al final se descubriera que no había pues ese consenso. Y esto se demostró palmariamente en la votación. Hubo prácticamente un voto cerrado hacia Soto Ballenas y un voto cerrado hacia Vega. No hubo flexibilidad, no hubo apertura. Entonces esto impidió que se eligiera el defensor del pueblo. ¿Pero no había un consenso anteriormente? No había una cosa explícita, pero ustedes han escuchado a varios voceros decir que al final había la disposición de elegir ya al defensor del pueblo y finalmente flexibilizar posiciones y votar por aquel que tuviera mayor consenso. Pero esto no ocurrió, desgraciadamente. ¿Había recursos de reconsideración de votación que se habían presentado? Ha habido reconsideraciones, hay un plazo de 10 días inclusive que señala la ley, pero yo prefiero que actuemos con mayor cautela y vayamos a una nueva votación, sí y solo sí hay un consenso explícito sobre alguna figura que pueden ser uno de los dos candidatos o puede ser una tercera opción. Si no, el señor Eduardo Vega seguirá Tendrá que seguir y habremos terminado 5 años de Parlamento sin haber elegido al defensor del pueblo, lo que de verdad a mí me apena muchísimo. ¿Ese plazo de 10 días cuándo concluye? Todavía falta más de una semana, hay tiempo. Que ya el 15 de junio son días útiles además. Sí, estamos ya contra el tiempo, ¿no? Estamos contra el tiempo. Espero que no haya razones para ampliar, espero que terminemos el día 15 como lo señala el reglamento, aunque es facultad del presidente poder ampliar la legislatura. Pero vamos a tratar de concluir el día 15 como... Presidente, varios parlamentarios... ¿Se va a ver entonces en esta legislatura? En el Código Penal, el presidente de la Comisión de Justicia está recogiendo numerosas observaciones que complican un poco avanzar, porque no se trata de avanzar por avanzar, sino de consensuar en la mejor medida posible. Ahora, lo bueno de todo esto es que finalmente muchas instituciones y poderes del Estado, que al parecer estaban sin prestarle mayor atención a este tema del Código Penal, por fin han despertado y han empezado a hacer reuniones, congresos, eventos, pronunciamientos, porque hasta que no abrimos el cuarto intermedio, hasta que no concluimos el cuarto intermedio aquí en el Parlamento Nacional, no se escuchaban estas voces de preocupación por parte ni del Ministerio de Justicia, ni del Colegio de Abogados, ni de la Fiscalía, ni del Poder Judicial. Bueno, ahora ya todos nos hemos puesto las pilas en buena hora, si se logra avanzar con este Congreso en buena hora, y si no, de todas maneras, habremos dado un paso importante para el próximo Parlamento. Presidente, estamos en vivo para Congreso Televisión. Volviendo al tema del defensor del pueblo, ayer varios parlamentarios de diferentes bancadas han manifestado la posibilidad de presentar un tercer nombre para finalmente poder elegir al nuevo defensor del pueblo. Tendría que plantearse de manera explícita y con un compromiso explícito una tercera probabilidad, o una de las dos que no obtuvieron la mayoría en la última sesión para elegir al defensor del pueblo. De lo contrario, nos expondríamos una vez más a poder maltratar a otra personalidad. Porque la vez pasada, si bien no había una manifestación así de clara sobre uno u otro candidato, varias bancadas habían señalado que votarían por aquel que tuviera mayor consenso, que no habría ninguna objeción por uno u otro candidato,
y que habría un nivel de apertura que hubiera permitido pues elegir al defensor del pueblo. Al final vimos que la cosa estaba polarizada, había un voto cerrado por Vega, un voto cerrado por Soto Ballenas, mitad, entonces... No se alcanzaban los 87 votos. Eso que se decía, aquello de lo que se hablaba, no ocurrió y lamentablemente no se eligió el defensor del pueblo, y yo le expreso mis satisfacciones a los dos candidatos que me parecen buenas opciones, porque finalmente hay un maltrato pues a los candidatos cuando no se arriba a una determinación, y lamentablemente estamos ya por terminar los 5 años de este Parlamento, no hemos elegido al defensor del pueblo. Ahora, si en una próxima reunión hay un consenso en torno a un nombre, yo pediría que eso sea públicamente señalado para ir ya a una elección donde prácticamente el tema esté definido. Con relación al miembro del Tribunal Constitucional, son 8 ya los candidatos. ¿Va a ser de repente más difícil? Eso dificulta muchísimo. Al principio había 2 candidatos, luego hubo 3, ahora son 8. Entonces yo creo que lo que hay que ser realistas en lo poco que falta, va a ser muy difícil que todas las bancadas que hay en el Parlamento y que han planteado candidatos, hay bancadas que han planteado 2 y hasta 3 candidatos, la misma bancada, entonces va a ser muy difícil que podamos avanzar en este terreno. Finalmente, con relación al Contralor General de la República, ¿insistirá el Poder Ejecutivo para que envíe de una vez la terna? Yo no tengo por qué insistir ante el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo resuelve autónomamente sus decisiones, las toma autónomamente. Lo que sí le expreso al señor Presidente de la República es que aquí estamos dispuestos a que apenas recibamos su propuesta, pues se ponga a funcionar la comisión permanente para elegir al Contralor. Mientras tanto, el presidente, imagino yo, debe estar estudiando varias probabilidades. Ojalá tengamos esa propuesta a tiempo. Lo que sí señalo, el Congreso está dispuesto de inmediato a elegir al Contralor General de la República. Aún en una sesión extraordinaria. La comisión permanente, recuerde usted, es la que elige al Contralor y esta funciona más allá del término de la legislatura. De ya un mes de terminar la legislatura, ¿hay algunos proyectos importantes que de todas maneras se van a llevar a votación? Bueno, me hubiera gustado avanzar más en la ley del Código Penal, no ha sido posible. Hemos iniciado la discusión de la ley de institutos superiores, estamos en un cuarto intermedio pedido por el presidente de la comisión. Yo espero que el próximo jueves, por ejemplo, esta ley, que es bien importante, es una ley de bastante peso y que con mucha proyección, especialmente hacia los jóvenes que siguen este tipo de estudios técnicos, para que se animen a estudiar estas carreras técnicas, no necesariamente las carreras profesionales, es una ley muy importante para todos ellos. Así que espero que esa ley, por ejemplo, sí la podamos resolver. Gracias. Muchísimas gracias. Han sido entonces las declaraciones del titular del Poder Legislativo, Luis Iberico Núñez, a su llegada aquí al Palacio Legislativo y recibir, por supuesto, los honores correspondientes a su alta investidura. Ha hecho un resumen y, por supuesto, espera, aunque considera también que es un poco difícil elegir finalmente al defensor del pueblo, así como al miembro del Tribunal Constitucional, y que el Poder Ejecutivo ya también envíe la terna de candidatos para ocupar el cargo a la Contraloría General de la República. Bien, también por supuesto el tema del Código Penal, que está pendiente y está en estos instantes en cuarto intermedio para ajustar el texto de este importante documento que agrupa aproximadamente más de 700 artículos. Bien, Susana, entonces regresamos contigo. Adelante en estudios. Gracias, Elsa, por la información. Importantes pues las declaraciones del titular del Legislativo, Luis Iberico, ¿no? Él ha sido explícito y también ha dicho que si en todo caso hubiera un tercer candidato para el defensor del pueblo, bueno, que se presente, ¿no? En todo caso, él opina que no sería la oportunidad, toda vez que pues los candidatos de alguna manera pues podrían ser maltratados. Él espera que se retome este tema y que se vaya nuevamente a la votación con los 2 candidatos que hay. De igual manera ha expresado de que espera la propuesta del Ejecutivo para elegir al Contralor General de la República, y de esta manera pues entonces se convocaría a la comisión permanente, que es la que elige al Contralor General de la República. Bien, hasta aquí con esta información y vamos con lo anunciado. El congresista Pedro Espadaro nos va a contar sobre todos los atractivos turísticos que hay en la región Callao. Adelante. Fue durante la conferencia de prensa que se realizó con la finalidad de promover el turismo en la provincia constitucional del Callao. El parlamentario enumeró los atractivos turísticos que tiene su región y destacó el coraje y trabajo del poblador chalaco, así como su rica y variada gastronomía.
En la reunión se realizó el lanzamiento de Miss Perú Teen Universo Callao 2016, que se llevará a cabo el próximo viernes 27. La belleza del Real Felipe se mantiene y resalta en toda la costa de América. Y por eso nos sentimos orgullosos de nuestro Real Felipe. Pero también nos sentimos orgullosos de las Islas Palomino, nos sentimos orgullosos de los humedales de Ventanilla, de las playas de La Punta y por supuesto Costa Azul en Ventanilla. Nos sentimos orgullosos de nuestra gastronomía, nuestro ceviche emblemático. En tanto, Julia Ruiz Camacho, organizadora del evento de belleza, dijo que el objetivo es mostrar al visitante una cara que la mayoría desconoce. Refirió que su organización pretende trabajar el tema de la responsabilidad social en la provincia constitucional. Hay un compromiso de trabajar temas de responsabilidad social, porque tenemos que revertir en los jóvenes. Nosotros, juntos con el congresista y los regidores, hemos elaborado proyectos, pero no que salieron de nosotros, sino hemos bajado a consulta, a preguntar a nuestras adolescentes qué esperan, qué sueñan, qué desean. La sala Gustavo Mome fue el escenario para la presentación de las candidatas de los distritos de Bellavista, Mi Perú, La Perla, Carmen de la Legua y La Punta, que tentarán el cetro de este año. Bien, hay mucho que visitar en el Callao y también puede irse por La Punta, darse una vueltita por ahí porque también hay buenos restaurantes. Bien, es momento de dar pase a nuestra compañera Elsa Iturraga, está nuevamente en Los Pasos Perdidos. Susana, efectivamente, desde este punto de transmisión, esta vez para comentarles la agenda de actividades parlamentarias programadas para el día de hoy, viernes 20 de mayo del 2016. La Presidencia del Congreso de la República ha organizado aquí en el Palacio Legislativo, en la Sala Raúl Porras Barrenechea, una cátedra de Derecho Político sobre la revisión constitucional de los fallos de la justicia electoral. Y a las 8:30 también de la mañana, a partir de esa hora, en el Auditorio Alberto Andrade del edificio Juan Santos, Atahualpa, está programado el foro Defensa del Patrimonio Natural y Genético del Perú. Esto es organizado por la Comisión Agraria. A las 10 de la mañana en la Sala Miguel Grau, también en el Palacio Legislativo, se va a realizar el foro por el Día Mundial de la Familia 2016. A esa misma hora, 10 a.m., en la Sala Fabiola Salazar, Sala 2 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre, se realizará la sesión ordinaria de la Comisión Investigadora encargada de indagar el pago de presuntas coimas a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileras debido a los contratos suscritos con el Estado peruano. A las 11 de la mañana en la Sala Marta Hildebrand del edificio Ayala Torre se va a llevar a cabo una mesa de trabajo del grupo de apoyo a la mesa directiva encargado del seguimiento de los proyectos de inversión en el sector educación. Al mediodía, en la Sala María Elena Moyano del Palacio Legislativo, se va a llevar a cabo una reunión de trabajo de la segunda vicepresidencia del Congreso de la República. Y por la tarde, a partir de las 2, en la Sala Carlos Torres y Torres Lara, Sala 1 del edificio Allá de la Torre, se desarrollará la mesa de trabajo Alimentación Saludable, organizado por la Comisión de Salud y Familia. A las 3 de la tarde, en el Auditorio Alberto Andrade del edificio Juan Santos Atahualpa, se realizará el evento Conmemoración de los 46 años de la tragedia del sismo Alud del 31 de mayo de 1970. Como se recordará, esto ocurrió en la región Ancash. A las 4 de la tarde, en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, se realizará la celebración por los 800 años de fundada la Orden de Predicadores Padres Dominicos. Esto es organizado por la Presidencia del Congreso de la República. Y a las 6:30 de la tarde, también en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, se realizará la ceremonia de reconocimiento más bien, a la trayectoria de Pepe Ponce.
Recordarles a los televidentes que están conectados a la señal de Congreso Televisión que continúa la exposición pictórica denominada El Perú Soy Yo, Perumanta Cani, organizado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Esto está, usted podrá ver esta interesante muestra en la sala Luna Pizarro del Palacio Legislativo y aprovechar también para hacer una visita guiada al Congreso de la República. Bien, este es un resumen de la agenda de actividades parlamentarias programadas para el día de hoy. Regresamos contigo, Susana. Gracias, Elsa, por la información. Bien, vamos a una nueva pausa y regresamos con más aquí en la edición matinal de Congreso Televisión. Regresamos con más aquí en la edición matinal de Congreso Televisión. Y justamente el día de hoy se encuentra un equipo periodístico del canal del Congreso de la República cubriendo pues información de la Comisión de Transportes que ha ido a sesionar. Como siempre, todas las comisiones pues realizan distintos tipos de eventos, foros, audiencias descentralizadas o sesiones. En este caso vamos entonces a enlazarnos con nuestra compañera Cecilia Malpartida. Cecilia, adelante, cuéntanos y danos un resumen de lo que se va a tratar o de los temas que va a haber en la Comisión de Transportes y Comunicaciones en el Cusco. Gracias, Susana. Buenos días. Bien, nos encontramos en la ciudad de Cusco, donde está programado aproximadamente a las 9:30 de la mañana esta primera sesión extraordinaria descentralizada de la Comisión de Transportes que preside el congresista Amado Romero. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? Es específicamente sobre el estado situacional de la concesión del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Y sobre este tema se va a contar con la presencia de la señora Silvia Patricia Benavente Donaire. Ella es presidenta del Consejo Directivo del OCITRAN para hablar sobre el estado situacional de la concesión del aeropuerto. También va a estar presente el gerente general del consorcio Kuntur Huasi, quien es el encargado sobre la construcción de esta empresa, es encargada de la construcción de este proyecto importante para esta parte de la región, el señor José Carlos Balta, quien también nos va a informar sobre la perspectiva de la concesión del Aeropuerto Internacional de Chincheros, que por cierto, el gran proyecto importante está proyectado a la conclusión de esta obra para el año 2021. Y como representantes del gobierno regional de Cusco estará presente pues el gobernador, el señor Edwin Licona, quien dará avances o informará sobre los avances en el desarrollo del proyecto del mejoramiento de la avenida Vía Expresa, esto concerniente al... Sí, Cecilia, cuéntanos. Bien, bueno, ha habido lamentablemente pues una interrupción con esta llamada, ¿no? Pero igual nos ha dado importante información nuestra compañera Cecilia Malpartida y ya sabe, pues la Comisión de Transportes por primera vez está realizando una sesión extraordinaria y esta tiene que ver justamente que se va a reunir con diversas autoridades, nos ha dicho, para ver pues el tema del aeropuerto de Chinchero. Y ahora los dejamos con un adelanto de nuestro programa Agenda Parlamentaria, que en esta ocasión abordará el tema de la corrupción en la región Pasco. Recuerde que la Agenda Parlamentaria se emite todos los viernes a las 9:30 de la noche, solo por Congreso Televisión. Adelante. Lamentablemente, después de la delincuencia que lamentamos que sucede en el Perú, que es uno de los principales problemas, es la corrupción que nos está debilitando a nuestras instituciones públicas y esto hace una tremenda incredibilidad de la política. Ya la Contraloría de la República, cumpliendo con un compromiso, este Contralor que ya también termina sus funciones en este año, aperturar por lo menos una oficina regional en cada una de las regiones. En ese contexto, Pasco ayer
aperturó una oficina de control con 8 funcionarios para poder acompañar en lo que es fundamental, la transparencia de los gastos públicos. Bien, vamos con otras noticias. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que permite la donación de alimentos que hubieran perdido valor comercial, pero estuvieran en buen estado, con la finalidad de contribuir y satisfacer las necesidades de la población económicamente más vulnerable. Nuestra compañera Johanna Stein nos explica la norma en el siguiente informe. ¿Sabía que en el Perú los supermercados más grandes botan a la basura 300 millones de soles en productos alimenticios cada año? Y paradójicamente en nuestro país cerca de 2 millones de personas son subalimentados. Verduras, frutas, cereales, leche, pan, fideos, conservas y otros alimentos que han perdido el valor comercial para las empresas, pero que aún conservan sus condiciones alimentarias, son desechados simplemente porque están mal embalados, con envases dañados o por una mala rotulación, o simplemente por el vencimiento del producto. Y todo por una falta de un marco legal adecuado. En países cercanos al nuestro, como Chile, Argentina, Brasil o México, la legislación permite que los alimentos que son retirados de los supermercados o empresas del ramo puedan ser aprovechados por instituciones sin fines de lucro y organizaciones sociales de base a fin que lo distribuyan gratuitamente en los más necesitados, recibiendo a cambio beneficios tributarios. En el Perú esto no es posible y debido a que las innumerables trabas y regulaciones legales generan que las empresas prefieran destruir los alimentos, ya que les resulta menos complicado y costoso que donarlos. En ese sentido, y para corregir esta situación, el congresista Pedro Espadaro presentó en la Comisión de Economía una iniciativa legislativa para cambiar la norma y permitir la donación de alimentos en buen estado que hubieran perdido el valor comercial y que se encuentren aptos para el consumo humano. La idea es establecer un marco normativo que permita una política de Estado para satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable. Actualmente se pierden 300 millones de soles solamente los supermercados que no pueden donar a las entidades públicas y privadas que se dedican a ayudar a los que menos tienen y más necesitan. Y esto es lamentable porque no hay un marco regulatorio que permita la donación, porque hoy día hay trabas burocráticas que impiden justamente que estas empresas, que obviamente están dedicadas a la venta de los productos alimenticios, puedan donarlos una vez que, digamos, ya no los pueden vender, no porque están, digamos, en mal estado, sino porque, digamos, el empaque está malogrado, digamos, no está apto para el público un empaque, la rotulación, pero además, por supuesto, que están próximos a vencerse. En términos simples, el proyecto de ley plantea que los alimentos próximos a vencer y en buen estado sean entregados al donatario, de manera directa con la venia de un notario público o juez de paz. Las entidades que reciban los donativos deben ser acreditadas o reconocidas como tal por las municipalidades provinciales o distritales, según la ubicación de cada una. A la donación de alimentos le será aplicado el inciso 10 del artículo 37 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, con una deducción que no podrá exceder del 10% de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se refiere el artículo 50. Además, modifica artículos del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, en lo referente al derecho a crédito fiscal. La iniciativa parlamentaria ha generado comentarios positivos en los representantes de los gremios empresariales que ven con buenos ojos la modificación de las normas que en la actualidad no permiten la donación de alimentos. La empresa privada en este proyecto en particular tiene un interés como el que tiene cualquier otro peruano, que es estamos metidos en una situación en la que vemos todos los días cómo alimentos son incinerados o tirados a la basura porque el régimen tributario no nos permite hacer otra cosa. Y al mismo tiempo tenemos unas cifras que reflejan que más de 2 millones de peruanos tienen hambre en el Perú. ¿Cómo podemos ser ajenos como empresa privada a esa realidad? La empresa privada
no solamente busca beneficios económicos. La empresa privada está compuesta por personas también, como tú o como yo, y no podemos ser ajenos y quedarnos de brazos cruzados y sentados a ver cómo es que almacenes enteros de productos que están en buen estado y que podrían ser consumidos terminan en una bola de fuego frente a un notario para cumplir con una formalidad tributaria. Eso es absurdo. Sin embargo, para la SUNAT, la propuesta tendría algunos inconvenientes. José Antonio Manrique señaló que los requisitos son un poco rígidos y afirmó que sí existen reglas para que los bienes sean donados y no destruidos o incinerados. Una donación se considera retiro de existencias y por ende venta y por ende está grabada con el IGB. Pero si es que realizamos una donación siguiendo lo que está regulado en el inciso K del artículo 2 de la ley del IGB, pues no vamos a estar sujetos al pago del IGB y adicionalmente, y ahí viene el beneficio para las empresas donantes, el crédito fiscal, es decir, el IGB que pagué al momento de adquirir los bienes que posteriormente no los pude vender y que voy a donar, ese crédito que adquirí inicialmente no se va a perder ni se va a tener que pedir reintegrar al Estado. Manrique señaló también el tratamiento que se le da a los desmedros. El gremio empresarial señala también algunos obstáculos, como la ley del impuesto general a las ventas y otras. Mira, el cambio normativo que se requiere es un cambio normativo que pasa básicamente por tres aspectos, ¿no? Lo que te dice la ley del impuesto a la renta, que es lo primero que hay que cambiar, es que una empresa, para poder deducir esas donaciones que realiza, no puede hacerlo hasta por más de 10% de su renta neta. El segundo cambio que es importante es que cualquier donación que se haga se tiene que incentivar, ¿no? No puede estar desfavorecida por el régimen tributario, y eso es lo que pasa a nivel tributario con el IGB, por ejemplo, ¿no? La norma actual de IGB establece que las donaciones están gravadas con IGB, de manera que si una empresa quiere donar un producto, a pesar de que no recibe un ingreso a cambio, no recibe IGB, tiene que pagarle IGB al Estado. Y el tercer cambio importante, que es el que logró revolucionar esto a nivel internacional desde el año 1996 en Estados Unidos, que es lo que se conoce como la ley del buen samaritano, que es liberar a los donantes de responsabilidad por los productos que donan, salvo casos de dolo o negligencia grave. Teniendo en cuenta que en el Perú existen más de 1 millón de menores de 5 años que padecen de anemia y medio millón con desnutrición crónica, resulta injusto y por demás vergonzoso quemar, botar o destruir alimentos. Es más, hay quienes piden tipificarlo como delito, como ya lo es en otros países. Por lo pronto, esta iniciativa legislativa, que beneficiará a la población más vulnerable, en especial niños, niñas y ancianos, resulta un bálsamo y una ayuda en la tarea de reducir el hambre y los niveles de desnutrición en el país. Bien, no solamente injusto, ¿no? Sino que perder pues 300 millones de nuevos soles en productos alimenticios que se van a la basura cuando hay tanta gente que muere de hambre. Bien, hasta aquí fue conmigo en la edición matinal de Congreso Televisión. Los espero mañana a las 8 de la mañana y es momento pues de dar pase a nuestra compañera Perla Villanueva, pero recuerde que nuestra programación está en el canal 73 de Movistar, 56 de Claro y en Vez Cable, y entre las 9 y 10 de la mañana por TV Perú.